Muy bien, estamos siguiendo una serie que hemos empezado hace un par de semanas llamado Pertenecer y la importancia o qué dice la palabra de Dios acerca de- de cómo nosotros pertenecemos en parte de la familia de Dios y cómo pertenecemos en familia el uno con el otro. Estamos viendo todo lo que dice la palabra de Dios acerca de pertenecer. Y hoy día vamos a seguir con ese tema, viviendo qué significa o qué requiere de nosotros pertenecer juntos como la familia de Dios. Y esto es importante porque hoy, especialmente en este país, no tanto en los países de donde vienen sus familias y ustedes, pero en este país la cultura es muy individual, ¿no? Aquí en Estados Unidos dicen que todos nosotros tenemos derechos como individuos y que nadie le puede quitar sus derechos. Y eso es bueno, eso viene de principios bíblicos, porque cuando se fundó este país salían de un reino con un rey. Entonces fundaron este país con los derechos del individuo. Y es verdad que en el mundo, en este país, quizás los derechos humanos son más protegidos que en la mayoría de países. Pero una de las cosas que pasa es que si no prestamos atención, vamos a empezar a dejar que la cultura alrededor de nosotros forme parte de nuestra doctrina o lo que nosotros pensamos acerca de Dios. Y la verdad es que la Biblia nunca menciona que fuimos creados para vivir como individuos con derechos individuales. La verdad es que nosotros como cristianos creemos que no somos parte de una democracia, somos parte de un reino. Tenemos un rey, el rey de reyes, señor de señores, Dios sobre todo. Y Él nos creó y Él es nuestro Señor. No solo nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. Y Él nos creó para que viviéramos en comunidad con otros hermanos y hermanas cristianas y en comunidad y en relación con Él mismo. Y parte de eso requiere de nosotros sacrificar algunos de nuestros derechos como individuos. Y eso es completamente contrario a nuestra cultura. Y aunque nuestro país fue fundado sobre estos principios que fueron creados, estas leyes fueron creados sobre principio bíblico, es importante que nosotros no pongamos nuestra tradición como una cultura y un país en donde vivimos ahora sobre los principios bíblicos. Amén. Cuando lo hacemos, eso es cuando empiezan a pasar todo tipo de problemas en nuestras vidas, ¿no? Cuando nuestras prioridades están fuera de lugar, es cuando vamos a empezar a experimentar problemas en nuestra vida. Bueno, entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de pertenecer juntos en familia de Dios y por qué es importante? Si tienen su Biblia, ábranlo a Hechos capítulo 2. Afuera en la entrada hay Biblia, si no trajeron, sería un privilegio para mí regalarles uno. Pueden ir a sacarlo. Hechos capítulo 2. Y voy a empezar en el versículo 42. 41. Versículo 41. Hechos capítulo 2. Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y ese día se añadieron como 3,000 personas, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y el mutuo compañerismo en el partimiento del pan y en las oraciones. Y al ver muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor. Y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Y vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos según las necesidades de cada uno. Y todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios
y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia los que se habían de ser salvos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Acaban los apóstoles, estaban en la habitación esperando que viniera el Espíritu Santo que Cristo había prometido. Ha venido el Espíritu Santo sobre los 11 apóstoles. Ellos han recibido los dones del Espíritu Santo. Ellos salen y empiezan a predicar en todo tipo de idioma, toda lengua. Y Pedro predica el Evangelio y más de 3,000 personas que oyen el Evangelio rinden su vida al señoría de Cristo. Y son añadidos a la familia de Dios en ese instante. Este mismo Pedro que hace un par de días había rechazado a Cristo, ahora él con toda confianza, lleno del Espíritu Santo, él predica una de las prédicas más poderosas de toda la historia. Y se salvan más de 3,000 personas en ese instante. Y de ahí describe un poco cómo empezaron a vivir los cristianos del primer siglo. Y hay muchas cosas de estos pocos versículos que acabamos de leer que nosotros podemos aprender de cómo nosotros debemos de vivir nuestras vidas también. La idea principal aquí de este pasaje es que la pertenencia es un sobreproducto de una relación intencional. Intencional. En otras palabras, Dios nos creó, si estuvieron con nosotros la primera semana de esta serie, si se acuerdan, Dios nos creó para que no estuviéramos solos. Y si no estuvieron con nosotros, pueden ir a jefenorte.org, marquen sobre Watch, pueden bajar todos los sermones de la serie y las notas, y verlos y tener las notas. Como fuimos creados para no estar solos, es importante que no solo sepamos esa verdad, pero que vivamos en esa verdad, ¿no? No sé ustedes, pero cuando yo era chico, mi padre y mi madre decían cosas. Por ejemplo, si mi padre me decía, mira, si sacas la basura todos los días, te voy a dar $5 a la semana. Ok, gracias. Si llegaba el sábado y yo pedía esos $5, pero no había sacado la basura, mi padre, ¿qué hacía? Pues no me daba los $5. Porque es una cosa que yo sepa lo que debo de hacer y es otra cosa entera que lo haga, ¿no? Dios nos creó para que no estuviéramos solos. Es importante que entendamos esa verdad y si estuvieron con nosotros la primera semana ya cubrimos todas las razones bíblicas para no estar viviendo solas. Pero es una cosa que sepamos que no debemos vivir esta vida cristiana a solas. Es otra cosa que vivamos en comunidad cristiana. Otra cosa completamente distinta. No me sorprende por nada como pastor cuando vienen hermanos y quieren reunirse conmigo y están luchando con un pecado, están luchando con algo. Y me dicen, pastor, es que no sé, es que trato de sobrepasar, de conquistar este pecado en mi vida y no puedo. Y yo les digo algo como dije la semana pasada en el serie. Hey, ¿en qué comunidad cristiana estás viviendo? Porque es una cosa asistir al servicio los domingos por la mañana, alabar a Dios, escuchar una buena prédica, pero eso no es vivir en comunidad, ¿no? Otra cosa que yo aprendí viviendo en Chile, cuando entra uno en el salón, como lo hace aquí en Estados Unidos, uno entra en un lugar como este y dice, ¡Hi! Y todos dicen, ¡Hi! Dicen, How you doing? ¿Cómo estás haciendo? I'm great, I'm good. No, es un saludo como gringo. Pero ese saludo, en Chile ese saludo no es un saludo, es una ofensa. Porque si tú entras en una habitación en Chile, tú saludas a cada hermano, ¿no? Y esa es la cultura hispana. Y tienes que darle un abrazo. Y en Chile, si yo tengo una reunión a las 10 con un compañero en el trabajo, pero me encuentro con un hermano, alguien en camino a esa reunión, sería más ofensivo no hablar con este amigo y ver cómo está haciendo y llegar atrasado a la reunión. Sería más ofensivo
dejar a este hermano sin hablar con él y llegar a tiempo a la reunión. Y todo el mundo en Chile sabe eso. Entonces, yo nunca asistí a un culto o un servicio en la iglesia en Chile que empezara a tiempo. Pero nadie se molestaba. Bueno, los misioneros se molestaban, los gringos se molestaban, pero el resto del mundo no se molestaba. Y tomó un par de años para que mis padres entendieran esa diferencia o diferente manera de vivir cómo vivimos la vida, ¿no? Entonces yo hablo con mi hermano, ¿en qué comunidad estás? Pues no, es que no, realmente es que no tengo tiempo para ir. Ok, con razón entonces estás luchando, porque no estás viviendo en comunidad. Y como hablamos la semana pasada, Dios es el único que puede perdonar nuestros pecados. Pero la Biblia sí dice que cuando confesamos nuestros pecados el uno al otro, somos sanados. En otras palabras, es Dios el que perdona nuestro pecado, pero es en comunidad donde Dios nos ayuda a conquistar ese pecado. Porque tenemos otros hermanos y hermanas orando por nosotros, tenemos santidad, tenemos otros hermanos y hermanas que nos están ayudando y animando a seguir viviendo una vida sin pecado, ¿no? Entonces, importante que vivamos en comunidad y que seamos intencional. Mira la palabra que usa Hechos ahí. En el versículo, 42. Las cuales, hablando de los cristianos, los cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles en el mutuo compañerismo y en el partimiento de pan y en las oraciones. Las palabras en nuestra Biblia en español, se mantenían, es una sola palabra en el griego. Y esa palabra literalmente significa se devotaron, se hicieron devotos, ¿sí? Fue algo intencional, ¿no? No fue algo que pasó por casualidad. Ellos se hicieron devotos a las enseñanzas de los apóstoles, el mutuo compañerismo y el partimiento del pan y en las oraciones. Se devotaron a esas cosas. En Hechos capítulo 1, Jesús les dijo a 120 seguidores antes de ascender al cielo que le esperaran en Jerusalén. Eso fue como un mes antes de que pasara esto. En Hechos capítulo 2, unos 30 y tantos días después, vemos el día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo viene sobre estos 120 seguidores y específicamente sobre los 11 apóstoles. Y es cuando viene el Espíritu Santo sobre Pedro que vemos Pedro 2.0. Pedro sale como un hombre completamente diferente, ¿no? Ya no tiene temor, ya no es un hombre confuso, ya no es un hombre como las olas que va de ira no, ahora es un hombre sabio, es un hombre que puede articular y predica un sermón que le llega al corazón de 3,000 personas. Y en este día, con la ayuda del Espíritu Santo, se le añaden a los seguidores de Cristo, a los 120, 3,000 personas. Y esto empieza un movimiento intencional que sigue hasta hoy en día. Para cumplir el propósito que Cristo nos ha dado en nuestra vida, tenemos que ser intencionales. Sin ser devotos y algo de intención, no va a pasar por accidente. Y es por eso que Dios nos da el Espíritu Santo, para ayudarnos a intencionalmente cumplir el mandamiento que Cristo dio a todos sus seguidores, que hicieran discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles en cómo deben de andar. Entonces yo en estos versículos que leímos, yo veo 3 sobreproductos que pasa cuando vivimos la vida juntos. Y es una razón muy importante para no vivir como un individuo a solas, como un cristiano.
El primer sobreproducto que yo veo es esto. Mira el versículo 43. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor. Cuando nosotros vivimos en comunidad cristiana, es entonces cuando el Espíritu Santo derrama sus dones sobre nosotros. Eso es lo que dice 1 Corintios 12 al 14. Y cuando eso pasa, somos llenados por un temor genuino. La palabra griega aquí que usa el autor para temor en el griego es phobos, que literalmente significa miedo o un sentimiento de respeto reverencial mezclado con un miedo y un asombro. Entonces este temor no es el temor porque entra un asesino en tu casa a medianoche. No, esto es un miedo que viene por quedarnos tan asombrados por lo que está pasando que entendemos, hay un respeto, que entendemos que esto es algo sobrenatural lo que está pasando. Esto es algo que no podemos nosotros hacer por nosotros mismos. Y nos deja con un temor genuino, con un asombro genuino y un mayor respeto por Dios y por lo que Él está haciendo. Literalmente, como dice el pastor Tyler Moffat, que está predicando en nuestro campo de 5 Ranch, cuando nos reunimos nosotros hace un par de semanas para hablar de este mensaje, él dijo esto y yo creo, pues, me quemó en el cerebro lo que dijo. Eran parte de algo más grande que ellos mismos. Dios estaba haciendo poderosamente entre ellos lo que solo Él podía hacer. Se estaba moviendo en poder y los líderes fueron guiados por el poder de Dios, no por una manipulación humana. En otras palabras, Pedro y los 11 no se reunieron y dijeron, ok, ¿cómo vamos a cumplir el mandamiento de alcanzar a todas las naciones? Pues empezamos una iglesia y vamos a tratar de crecer nuestra iglesia. Yo creo que somos 120. Yo creo que si alcanzamos unos 3,000, quizás podemos nosotros empezar el movimiento que Cristo quería empezar a través de nosotros. Entonces lo que vamos a hacer es reunirnos en Jerusalén, vamos a comprar unos donas, vamos a hacer un cafecito muy bueno, vamos a alcanzar a todos los judíos, vamos a aprender un idioma que no conocemos, cada uno de nosotros vamos a aprender un idioma diferente para poder predicar el evangelio en el idioma de nacimiento de cada judío que ha venido a Jerusalén para la Pascua. Y vamos a aprender ese idioma tan profesionalmente que vamos a poder predicar en su idioma y tenemos 30 días para aprender ese idioma y de ahí vamos a hacer una prédica para que todos los judíos de todo el mundo escuchen el evangelio en su idioma y aprendan el evangelio y entreguen su vida al Señor. No hubo nada de planes. Fueron y esperaron a que viniera el Espíritu Santo que Cristo había prometido. Y cuando llega el Espíritu Santo, los 11 salen predicando en idiomas que nunca habían aprendido. Y los judíos de todo el mundo que se encontraban en Jerusalén para la Pascua empezaron a oír el Evangelio en su propio idioma. Y 3,000 personas rinden su vida al señorío de Cristo. Y no fue nada planeado por hombre. Y en ese instante los 11, junto con los 3,000, quedaron asombrados por lo que había hecho Dios. Esto es algo que solo Dios pudo haber hecho. Imagínate caminar con Pedro toda tu vida y ver este pescador que era un tipo muy brusco, impulsivo, un tipo que hablaba mucho, pero no actuaba, no cumplía mucho de lo que decía. Eso lo sabemos, es el personaje de Pedro, porque este es el hombre que salió del barco. Si tú dices que puedas salir del barco, puedo caminar hacia ti, cuando Jesucristo está caminando sobre el agua. Y Jesucristo le dice, ok, salga. Y apenas sale Pedro, ¿qué pasa? Empieza a caminar sobre el agua y ve las olas y ¡uy!
se llena de temor. Y ese tipo tan impulsivo, tan, yo soy hombre, yo puedo hacerlo si tú lo dices, ¿qué pasa? Su fe se le va así. El mismo Pedro que dice que nunca va a traicionar a Cristo. Y en el jardín le corta el oído al guardia que venía a buscar a Cristo. Y cuando Cristo se rinde a ellos y le dice, Pedro, así no va a pasar las cosas. ¿Qué pasa con Pedro? Se llena de temor y rechaza a Cristo 3 veces, tal como Cristo había dicho que lo haría hace un par de horas antes. Ahora este Pedro, lleno del Espíritu Santo, es un hombre completamente diferente. Y todos los que conocían a Pedro se llenaron de un temor genuino de Dios. Un respeto y un asombro de quién es Dios y lo que Él puede hacer en la vida de nosotros. Primera de Tesalonicenses 1:5 lo puse en sus notas. Nuestro evangelio llegó a vosotros no solo en palabras, sino también en poder. O como dice el pastor Francis Chan, nuestro país necesita encontrar iglesias que no pueden explicarse mediante una planificación estratégica. ¿No? Nosotros tenemos una palabra para eso. Esa palabra es avivamiento. Cuando viene el Espíritu Santo sobre sus hijos y hijas, y el Espíritu Santo empieza a hacer cosas que no pueden ser explicadas por nuestros planes y nuestras estrategias, deja al mundo asombrado con un temor genuino de quién es Dios. Y como dice 1 Corintios, el Espíritu Santo solo obra con sus dones en el cuerpo, en la familia de Dios. No para el beneficio de mí mismo. No, Dios me da los dones espirituales y obra en poder a través de mí para el beneficio de todos nosotros. Entonces, si tú eres un cristiano que está viviendo a solas, que está manteniendo todos tus problemas encerrados contigo mismo, si vienes a la iglesia 1 o 2 semanas al mes, pero no estás compartiendo tu vida con otro, estás tratando de vivir la vida cristiana sin poder. ¿Y por qué viviríamos la vida así? Cuando Dios ha dado el don del Espíritu Santo para nosotros, para que podamos cumplir la misión que Dios nos ha dado, llenos de asombro y temor genuino, viendo al Espíritu Santo obrar en maneras que nosotros no podemos por nuestro propio esfuerzo. Si queremos avivamiento, tenemos que ser parte de una familia y pertenecer de una familia de Dios. Lo segundo que yo veo es que tenían todos ellos en común. Mira los versículos 44 y 47. Y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos según la necesidad de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo, cada día el Señor añadía a la iglesia a todos los que habían de ser salvos. Esto es importante. Los primeros cristianos no cayeron presa a la mentalidad de que eso es solo para cristianos profesionales. En otras palabras, los 3,000 que se añadieron a los 120 no dijeron, el mandamiento de Cristo de ir y hacer discípulos de todas las naciones fue para los 11. Y nosotros solo estamos aquí para beneficiar de lo que Dios está haciendo a través de ellos. No, todos los cristianos empezaron a vivir en comunidad cristiana. Y todos los cristianos ministraban ministerio el uno al otro. Entonces no dijeron, eso es para los pastores nada más. No, dijeron, eso es para todos nosotros.
Ahora, algunos leen estos versículos y dicen, suena algo como el comunismo, ¿no? Teóricamente el comunismo suena similar a esto. Pero eso no es lo que está insinuando la palabra de Dios aquí. Dietrich Bonhoeffer, un pastor que vivió durante el holocausto de los nazis, él dijo esto: en una comunidad cristiana todo depende si cada individuo es un eslabón indispensable de una cadena. Solo cuando incluso el eslabón más pequeño está firmemente entrelazado, la cadena es irrompible. Una comunidad que permite que existan miembros desempleados dentro de ella perecerá a causa de ellos. Será bueno, por lo tanto, que cada miembro reciba una tarea definida que desempeñar para la comunidad, para que pueda saber en las horas de duda que él también no es inútil e inutilizable. Cada comunidad cristiana debe comprender que no solo los débiles necesitan a los fuertes, sino también que los fuertes no pueden existir sin los débiles. La eliminación de los débiles es la muerte de la comunidad. Aquí cuando leemos estos versículos, no significa que literalmente fueron y vendieron todo. Lo que está diciendo el autor aquí es que cuando alguien tenía necesidad, otro que tenía mucho vendía algo de lo que tenía para poder proveer para el que tenía necesidad. Entonces no es que fueron y todos vendieron todos y empezaron una comunidad donde todos eran iguales, una comunidad comunista. No, eso no es lo que pasó. Lo que pasó es que vivían en comunidad. Y si tú necesitabas un auto y yo tenía 3, yo o te regalaba uno de mis autos o vendía uno y te daba el dinero para que fueras a comprar un auto tú. O en este caso, si yo tenía comida y tú no tenías, yo te daba de la comida que yo tenía. No es que todos dejaron sus oficios y trabajos y todos vivieron iguales. Esa no es la palabra que usa el autor aquí. Vivían en común, no en igualdad. Y hay una diferencia muy importante. Porque algunos de estos son judíos, algunos van a ser ciudadanos romanos, algunos van a ser gobernadores y otros van a ser esclavos. Y luego en el Nuevo Testamento Pablo le va a decir a los esclavos que sirvan a sus amos como si estuvieran sirviendo al Señor para que ellos vean el amor de Dios. En otras palabras, Pablo va a insinuar a los esclavos que no busquen dejar de ser esclavos. Entonces, lo que está diciendo la palabra de Dios aquí no es que todos debemos de vivir en igualdad. Eso es una mentira de la cultura, los deseos humanos. Lo que dice aquí la palabra de Dios es que vivamos en comunión el uno con el otro. Porque es ahí donde vemos el carácter y el amor de Dios. Porque nosotros nunca seremos iguales a Dios. Nunca. Sin embargo, Dios, aunque no sea siendo igual a nosotros, mandó a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros. Cristo, nunca habiendo pecado, murió por el pecado del mundo. Cristo no se hizo igual a nosotros. Sí fue creado como un hombre, pero no pecó. Pero sí tuvo todo en comunión con nosotros porque murió por nosotros, por nuestros pecados. Y la imagen que Dios quiere que nosotros demostramos al mundo no es que tengamos todo igual, pero que vivamos en comunión, donde un chileno y un argentino pueden adorar al mismo Dios y estar en comunión. Eso solo pasa con el poder de Dios. ¿No? Donde hay un doctor y alguien que ni siquiera tiene casa pueden vivir como hermanos y verse mutuamente con el mismo respeto, porque los dos se ven como hijos de Dios.
salvados y perdonados por un Dios misericordioso. Y si yo tengo algo que tú necesitas y yo no lo necesito porque tengo más de lo que necesito, es mi privilegio poder ayudarte a ti en tu necesidad. Porque quizás mañana tú vas a ayudarme a mí en mi necesidad. Y cuando nosotros vivimos así, Dios es demostrado al mundo alrededor de nosotros, especialmente en una cultura en la cual vivimos nosotros, donde todo el mundo está buscando mi propia ganancia, mis propios derechos, y una cultura donde cancelamos el uno al otro por cualquier estupidez. ¿No? Tú no piensas como yo, te voy a cancelar. Tú no votas como yo, voy a votar, yo voy a dejar el país. El número de actores que han dicho eso y no se han ido todavía. Cuando vivimos así, el mundo mira a nosotros y dice, son egoístas, solo piensan en sí mismos. Contrario a lo que dijo Cristo, ¿no? Cuando Cristo nos enseñó a orar, ¿cómo nos enseñó a orar? Padre nuestro que está en los cielos, ¿no? Santificado sea su nombre. Venga aquí tu reino, como está en los cielos. No mi reino, tu reino. Y cuando nosotros vivimos no iguales, porque Dios nos ha dado a todos nosotros diferentes posiciones y roles en la sociedad, pero vivimos en comunión, ninguno pensando que es mejor que el otro, demostramos al mundo el carácter de Dios. Y el mundo que está buscando lo que es mejor para mí y no importa lo que te pasa a ti, todos ellos van a experimentar lo que es el abandono o la ruina o el abuso en la vida. Pero cuando ven un grupo de personas viviendo, aunque no son iguales, viviendo en comunión el uno con el otro, ellos van a decir, yo quiero ser parte de eso. Que es completamente contrario al comunismo. Porque en el comunismo, teóricamente, todos vivimos iguales, pero donde existe el pecado, eso es imposible. Porque siempre hay el abuso de poder. Entonces, en el comunismo, hay los que están aquí arriba, que están abusando de todo el resto del mundo. En la vida de Cristo, donde no somos iguales, pero vivimos en comunión, eso dice, mira, ¿cómo puede ese rico vivir con ese pobre? O ¿cómo puede ese, qué sé yo, cómo puede ese presidente del banco ser mejor amigo de alguien que recoge la basura en la calle? Y es ahí donde podemos enseñarles, o mejor dicho, introducirles a nuestro Señor y Salvador. Y nuestro temor genuino a Él que nos deja asombrados. Que me hace, a través del poder del Espíritu Santo, me hace entender que yo no soy mejor que el otro. Que somos iguales en la necesidad de nuestro Salvador. Y Dios nos ha simplemente dado roles diferentes en la vida, pero somos iguales hermanos y hermanas en Cristo. Ninguno juzgando al otro. Los dos amándose mutuamente en el amor de Cristo. Y eso va a traer al mundo, a nosotros. En este caso, si miras el versículo 47, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo, y cada día, ¿qué pasaba? El Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Otra vez, ellos no tenían que estratégicamente tratar de alcanzar al mundo. Dios traía al mundo a ellos porque estaban viviendo en comunión. El mundo quería lo que ellos tenían y era cosa simplemente de introducirle a Cristo.
Dios traía a ellos diariamente los que se estaban salvando. Wow. Cuidaron y proveyeron a los necesitados más que solo hablar. Y esto es acción. Y gracias a eso Dios añadía diariamente los que estaban añadiéndose a su familia. La tercera cosa que veo es que Dios dio a luz un despertamiento a través de ellos. Ellos recibieron avivamiento cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y en el mundo alrededor de ellos hay un gran despertamiento espiritual. Dios aumentó su número. No es un consultor de crecimiento de iglesias, ni ninguna estrategia manipuladora. Dios lo hizo. Segundo de Corintios 1:12 dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, de que nos comportamos en el mundo con sencillez y sinceridad piadosa, no con sabiduría terrena, sino con la gracia de Dios y de manera suprema para con vosotros. En otras palabras, no estaban jugando el juego de suma cero. ¿Saben lo que es eso? Eso es cuando existe una tendencia a que cualquier movimiento poderoso de Dios se centre en sí mismo y trate de proteger lo que tiene. Pero eso no es lo que está pasando. Ellos no están pensando solamente en sí mismos, ellos están sirviendo y siguiendo el movimiento de Dios. Y el corazón de Dios siempre está para los que están afuera de la familia. Pregunta, ¿eso es algo que tú deseas en tu vida? ¿Anhelas sentir asombrado por lo que Dios está haciendo? ¿O tienes algún papel específico que desempeñas en el cuerpo de Cristo? ¿O has caído en la mentalidad de que todo esto se trata de ti? Que Dios murió en la cruz solo por ti, por perdón de tus pecados, y ahora tu relación con Dios existe de tratarlo a Él como un Santa Claus. O como un, ¿cómo se dice en español? Un genie in the bottle. Un genio. Que solo vas a Él cuando necesitas algo. Dios, perdí mi trabajo, necesito otro. Sí sé que no hemos hablado en 2 meses, pero ahora te necesito, ¿no? Y una manera de saber si estamos tratando a Dios como un genio o como Santa Claus. Piensa la última vez que le pediste algo a Dios. Trataste de, ¿cómo se dice? ¿Trataste de negociar con Dios? Dios, si haces esto, yo haré esto. Si eso es una de tus oraciones, quizás es un señal de que estás pensando más en tu propio reino que en el reino de Dios. Porque la Biblia dice que Dios es un Dios que ama a sus hijos. Que no quiere quitarle nada de bendición a sus hijos. Y que Dios es nuestro proveedor y Él provee todo lo que necesitamos. Quizás no todo lo que queremos, pero sí todo lo que necesitamos. Y eso es porque Dios sabe que si nos diera todo lo que queremos, nuestra cabeza haría esto y nuestra mentalidad dejaría de ser puesto sobre su reino y estaría puesto sobre mi reino. Y Dios es Dios. Él no existe para servirnos a nosotros. Nosotros existimos para servirle a Él. ¿Cómo tuvieron éxito estos primeros cristianos? Se devotaron intencionalmente a algunas cosas. Y con esto termino. Lo primero a lo que se devotaron era así se dice, ¿no? ¿Devotaron? ¿Se hicieron devotos? Lo primero a lo que se hicieron devotos era a las enseñanzas de los apóstoles. Y esa enseñanza habrían incluido la enseñanza de Jesucristo durante todo su ministerio terrenal. Los 11 que caminaron con Cristo por 3 años habrían enseñado lo que Cristo les había enseñado a ellos.
También hubiera incluido lo que Cristo enseñó a todos los seguidores los 40 días después de haber resucitado y antes de ascender al cielo. Y con tiempo, esto todo se convertiría en los evangelios que se encuentran en nuestra Biblia. También lo que no incluía ahí, pero sí era parte de su enseñanza, sería la Torah o el Antiguo Testamento. En otras palabras, estos cristianos se hicieron devotos a lo que hoy en día es la palabra de Dios. Toda palabra que había sido dado a través de la inspiración del Espíritu Santo a la humanidad, a través de la Torah, los primeros 5 libros de la Biblia, los salmos y los profetas, y lo que Cristo había enseñado a los discípulos, y lo que hoy para nosotros incluye también lo que Cristo enseñó a través de Pablo. Todo eso, ellos se hicieron devotos a conocer la palabra y los mandamientos de Dios y vivir según esto. Y tú y yo debemos de hacer lo mismo. Si queremos quedar asombrados y ser usados por Dios, debemos de hacernos devotos a intencionalmente leer, saber, conocer y aprender esto. Si nunca has hecho eso, yo diría un buen lugar para empezar sería el estudio Alfa. Empieza ahí. Vaya a nuestro curso de Alfa y empieza a hablar de cosas básicas. ¿Qué crees tú de Dios? Y todos los que vienen a ese curso pueden decir lo que ellos creen. Y también daremos lo que dice la Biblia acerca de Dios. Eso es un buen lugar para empezar. Y de ahí hay muchas otras oportunidades. Venga todos los domingos aquí a donde estamos estudiando la palabra de Dios. Hay varios estudios bíblicos aquí en Norte y yo le puedo dar una lista de todos ellos también. Lo segundo, lo que se hicieron devotos según lo que leímos en la palabra de Dios, se hicieron devotos al compañerismo. La palabra griega ahí es koinonia, que significa compartir o participar en algo. El conflicto es una oportunidad para el discipulado. Muchas veces nosotros abandonamos el compañerismo apenas pasa el primer conflicto. Ese hermano estuvo en desacuerdo conmigo, entonces ya no voy a esa iglesia. O ese pastor habló, mira, cuando habla de los pecados de los demás, estoy ahí los domingos, amén, amén, gloria a Dios. Pero apenas menciona un pecado con la que yo estoy luchando, no, ya no voy más a esa iglesia. Y así somos, ¿no? En vez de mirar al conflicto como algo que nos dé ofensa, ¿qué pasaría si miráramos al conflicto como una oportunidad para crecer en nuestro compañerismo? Una oportunidad para aprender del discipulado, ¿no? Donde existe la humanidad, siempre va a existir el pecado. Entonces, es imposible evitar en una familia que hayan conflictos. Pero con el poder de Dios, nosotros podemos crecer en mutuo compañerismo y crecer en el amor el uno por el otro, cuando en vez de huir de los conflictos, tratamos con los conflictos de una manera bíblica. Y eso hace que nuestra relación al otro lado del conflicto sea más profundo e íntimo de lo que era antes, ¿no? Filipenses 3:10 dice, para que pueda conocerlo a Él y el poder de su resurrección y compartir en sus sufrimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Dios ha diseñado que incluso en los conflictos nosotros crezcamos en nuestro conocimiento de su poder y en mutuo compañerismo. Lo tercero a lo que se hicieron devotos era al partimiento del pan. Esto es muy importante porque es el único acto que se menciona varias veces en estos versículos. Sí, se devotaron a la enseñanza de los apóstoles. Sí, se devotaron al mutuo compañerismo.
pero comieron 3 o 4 veces mencionado en estos versículos. ¿Por qué es importante eso? Pues las familias sanas comen juntas. En concreto, tienen al menos 5 comidas significativas juntos por semana. ¿Sabían eso? En hogares donde las familias tienen 5 más momentos significativos para comer juntos por semana, los niños tienen un 35% menos probabilidad de sufrir trastornos alimentarios. 24% más probabilidades de comer alimentos más saludables y 12% menos de probabilidades de tener sobrepeso. 34% menos probables de fumar, 50% menos probables de beber demasiado alcohol, 50% menos probabilidad de ser sexualmente activos antes de ser adultos y casados y 50% menos probables de intentar suicidarse. Y esas estadísticas son hechas por la ciencia no cristiana. Con razón, entonces, Dios quiere que estemos en una familia de Dios, ¿no? Y que estemos comiendo juntos. Algo pasa emocionalmente y físicamente. Literalmente han probado que algo pasa en mí emocionalmente y físicamente cuando yo estoy en una relación con otro humano y estamos comiendo juntos. Literalmente mi cuerpo empieza a procesar los azúcares y las vitaminas y los minerales del alimento que estoy comiendo y hace que emocionalmente yo me sienta bien, me sienta saludable, protegido y ese tipo de cosas. Entonces, cuando yo como con un hermano y hermana, literalmente, emocionalmente, hace que nuestra relación sea más íntima. Si no me creen, vaya con tu familia cuando están peleando, la próxima vez que están peleando, y digan, hey, para seguir esta discusión, vayamos a comer. Y en su pelea, no pelea física, sino pelea de palabras, su lucha, si empiezan a comer, vean si no se empieza a resolver las cosas. O todo padre sabe que esto es verdad, porque cuando tienen hijos que están peleando, ¡eh! ¡Es hora de la cena! ¡Ay, no quiero! ¿Qué pasó en tu día? No, ¡ay, mami! Fastidiosa, no quiere, no pasó nada. Pero apenas le empiezas a dar comida a tus hijos, las peleas empiezan a... Y de repente ese mismo hijo, ¡ay, mami, no pasó nada! De repente empieza a hablar y empieza a contar todo lo que está pasando en su día. Cuando empiezan a comer juntos. Y es lo mismo con la palabra, o con la familia de Dios. Es bueno que estemos comiendo juntos, porque cuando comemos bajamos nuestras defensas y emocionalmente y físicamente estamos siendo llenados, entonces espiritualmente también es más fácil que el Espíritu de Dios empiece a obrar en nuestro compañerismo cuando comemos juntos. Y es por eso que la Biblia menciona que comían juntos por lo menos 3 veces a la semana. 3 o 4 veces. ¿No? Ann Fisher dice que solo el 30% de la familia en Estados Unidos comen juntos con regularidad. Y Atlantic Monthly dice el estadounidense promedio hace unas cada 5 comidas en su automóvil. 1 de cada 4 estadounidenses comen al menos una comida rápida todos los días. A la mayoría de las familias de estadounidenses informan que comen una sola comida juntos menos de 5 días al día a la semana. Y en la familia de Dios quizás eso es incluso menos. ¿Por qué es eso? Especialmente en este país, porque elevamos mucho esto más que esto. Entonces el cristiano típico en Estados Unidos va a 2 o 3 estudios bíblicos por la semana, incluyendo el servicio del domingo a la mañana, escuchando al pastor. Pero el
típico cristiano en este país come con sus hermanos o hermanas cristianas? Quizás una vez a la semana. Quizás. Una de las razones por la cual el estudio Alfa que mencioné antes es uno de los más atendidos y más impactantes que hace Grace Fellowship es porque se come cada vez que se junta. Es verdad. Entonces, si tú eres uno de esos miembros que busca o va y recoge las donas o que hace el café los domingos para la mañana y tú piensas que es un servicio insignificante, quizás es uno de los servicios o ministerios más importantes que hacemos. Porque la comunidad no pasa aquí adentro. Literalmente, arquitectualmente, ustedes están mirándome a mí o a la parte trasera de la cabeza de la persona enfrente tuya. ¿Dónde pasa comunidad aquí? Allá afuera. Al lado de las donas y el café. Es por eso que los domingos, cada mañana, después del segundo servicio, Cal y yo, como a las 2:30, 3 de la tarde, estamos teniendo que echar a la gente. Literalmente estamos apagando las luces cuando la gente hablando. No tiene que terminar de hablar, pero tiene que hacerlo afuera. ¿Qué pasaría si fuéramos más intencionales en el mutuo compañerismo y comiéramos juntos los hermanos más a menudo? La cuarta cosa a la que se hicieron devotos era las oraciones. Interesante que la palabra no dice que se hicieron devotos a orar, sino a las oraciones, plural. No solo un tiempo de oración privada, sino un ensayo corporativo. Oraban juntos varias veces. No solo oraban a solas y en privado, sino que oraban juntos, se reunían a orar. Francis Chan dice, si la oración no es vital para tu iglesia, entonces tu iglesia no es vital. Y William Temple, misionero de la antigüedad, dijo, cuando oro, ocurren coincidencias. Y cuando no lo hago, ellos no pasan. Es por eso que Grace Fellowship, en nuestra visión, es ser una casa de oración para todas las naciones. Es por eso que les damos tanta intencional prioridad a la oración. Es por eso que le damos esa tarjeta blanca cada domingo. Y cada domingo yo le pido que llenen sus peticiones de oraciones, porque queremos estar orando con ustedes. Es por eso que yo casi todos los domingos les animo a que lleven esto para la casa y lo coloquen en un lugar donde lo van a ver todos los días, para que estén orando por la petición de alguien de la semana pasada. Realmente no importa qué importante o significativo parezca esa oración a ti. Lo importante es que todos los días tú estás pensando, mientras oras por esta petición, no es tanto la petición que es importante, es la acción de cada día pensar en más que mí mismo. Si yo todos los días estoy pensando que tengo un hermano o hermana que está pasando algo y estoy orando por ellos, me recuerda diariamente que soy parte de una familia. Que esto de ser cristiano no se trata de mi relación con Dios solamente, sino que se trata de mi relación con Dios y con mis hermanos y hermanas, la familia de Dios. Y diariamente me recuerda que no estoy solo en lo que va a pasar hoy día. No importa qué tan fea, qué tan horrible sea mi día, yo no estoy solo. Porque tengo hermanos y hermanas cristianas con quien puedo depender. Y este domingo que viene yo puedo hablar de lo que pasó en este día tan horrible. Y sé que la próxima semana alguien estará orando por mi necesidad toda la semana. Porque en hacerme devoto a las oraciones con mis hermanos y hermanas y lo que está pasando en sus vidas, Dios literalmente une nuestro espíritu. Entonces, cuando viene lo horrible de este mundo y los ataques del enemigo en este mundo,
puedo quedarme firmemente parado con confianza de que Dios está obrando en mi vida, aunque yo no lo vea, porque sé que no estoy a solas en este mundo. Y eso es algo muy importante para nosotros, ¿no? Diga. Ajá. Ajá. Yep. Amén. Y eso no viene del pastor, viene de la psicóloga. Es verdad. Claro que sí, es verdad. ¿Por qué creen que cada vez que se suben a un avión le dan algo de comer? Yo no iba a decir esto, pero lo voy a decir ahora. ¿Por qué cree cuando usted va a un restaurante que le dan pan o le dan chips? ¿Saben por qué? Porque dentro del pan o los chips están los azúcares que el cuerpo produce o consume. Y demora como 15 minutos el cuerpo físico humano para absorber esos azúcares. ¿Y saben lo que hacen los azúcares de pan o de chips cuando llegan al cerebro? Sueltan ¿cómo se dice en español? Serotonina, que hace que yo quiera, que me sienta bien, y hace que físicamente mi cuerpo quiera comer más para sentir esos sentimientos otra vez. Entonces los restaurantes dan chips o pan 15 minutos o más antes de traerte tu comida, porque los restaurantes saben que si tú comes pan o chips, existe la probabilidad que vas a comprar más alimentos o probablemente un postre al fin del alimento, porque ha pasado suficiente tiempo que ese suelto de serotonina te ha dado un sentimiento tan bueno que quieres ese mismo sentimiento más. Entonces tu cuerpo anhela más de los azúcares. ¿Sabían eso? Y es por eso que han probado científicamente que gente que come pan o chips al principio de un alimento en un restaurante, la probabilidad de comprar un postre sube por 70% en la gente que van a comprar un postre al fin de la comida porque quieren ese azúcar otra vez. ¿Saben eso? El azúcar estimula el que la persona desee comer más. Por eso Sí. cuando comemos azúcar, lo que no saciamos, lo queremos seguir comiendo. Por eso no es conveniente comer mucho azúcar, porque lo que vamos a seguir comiendo hasta que... Gloria a Dios. Amén. Mira, yo no le he hecho nada de culpa a los restaurantes. Han hecho sus estudios científicos y saben lo que están haciendo. Y lo hacen por razón. Por el contexto de hoy día, solamente prueba lo que está diciendo la palabra de Dios. Cuando nosotros como la familia de Dios comemos juntos, nos une. Emocionalmente, físicamente y espiritualmente. Amén. Mira, pregunta para terminar hoy día. ¿A qué te dedicas tú? ¿A qué estás intencionalmente haciéndote devoto tú en tu vida? Otra manera de hacer esa misma pregunta. ¿Cómo te está llamando Dios a dedicarte a estas 4 cosas en esta temporada? A la enseñanza de los apóstoles,
al mutuo compañerismo, al partimiento de pan y a las oraciones. Si yo diera aplicación hoy día, yo te pediría que realmente oraras y te preguntaras esas preguntas a ti mismo. Y llena esos espacios en tus notas. ¿Dónde estoy haciéndome devoto a las enseñanzas de los apóstoles? ¿Dónde estoy entrando en mutuo compañerismo? ¿Dónde estoy partiendo el pan con otros hermanos y hermanas? ¿Y dónde estoy orando con otros hermanos y hermanas? Y si estás buscando un lugar para hacer eso, tenemos varias oportunidades. Si nunca has rendido tu vida al Señorío de Cristo, hazlo ahora mismo. Pídele que Él te perdone de tus pecados, que ponga su Espíritu Santo dentro de ti y que haga de ti miembro de su familia. Si te has rendido al Señor como tu Señor y Salvador y estás buscando un mutuo compañerismo, mira, ahí hay algunas oportunidades. Ahí está el retiro de hombres. Es un buen lugar para los hombres para empezar a entrar en mutuo compañerismo. Dedicarnos a orar juntos y escuchar de las enseñanzas de los apóstoles, comer juntos. Amén, gloria a Dios. O también hay otro QR code. Las mujeres de aquí del norte están empezando un ministerio de mujeres. Ya tenemos algunos estudios bíblicos. Hay 2 hermanas aquí que están liderando estudios bíblicos y grupos pequeños para mujeres. Pero queremos también empezar un ministerio de mujeres donde podemos saber todo lo que está pasando para mujeres. Y hay oportunidad para empezar con eso. O comprométete a asistir el resto de los domingos de esta serie. A aprender más de cómo podemos pertenecer a la familia de Dios. Porque es importante. Amén. Señor, venga, manda su Espíritu Santo sobre nosotros. Nosotros queremos experimentar avivamiento aquí mismo, Señor, para que podamos ver un despertamiento espiritual en nuestros trabajos, en nuestros vecindarios y en nuestras familias, Señor. Señor, venga y hagas lo que solo tú puedes hacer a través de tu poder. Déjanos en un temor genuino al ver lo que tú estás haciendo en medio de nosotros, Señor, que no podemos hacer por nuestro propio esfuerzo o estrategias, sino que es un movimiento de nuestro Dios Todopoderoso, manifestándose milagrosamente en nuestra presencia, Señor, para que nosotros nos quedamos asombrados y vivamos como verdaderos hijos tuyos y hermanos y hermanas el uno del otro, y el mundo alrededor vea lo que está pasando y quieran saber todo lo que está pasando en esta comunidad de fe, Señor, y quieran añadirse a esta familia de fe, entregando su vida a ti, rindiendo su vida a ti y siendo parte de la familia de Dios, experimentando el poder de tu Espíritu Santo en sus vidas también. Gracias, Señor, que no vivimos esta vida a solas, sino que tenemos hermanos y hermanas cristianas alrededor de nosotros que están aquí para orar por nosotros, para animarnos, para ayudarnos cuando estemos en necesidad. Y donde nosotros podemos ayudar a los demás cuando ellos estén en necesidad. No nos has dejado solos, Señor, sino que has mandado a tu Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados. Has mandado tu Espíritu Santo para empodecernos, para cumplir el mandato y el propósito de nuestras vidas. Y has dado hermanos y hermanas cristianas para ayudarnos y animarnos, para que no estuviéramos solos. Por eso te alabamos esta mañana, Señor, y pedimos que hagas lo que solo tú puedes hacer en este lugar. En el nombre de tu Hijo Jesucristo pedimos.